esta sesión. Bienvenidos todos, estimados aprendices del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. Gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Y en este momento, iniciando esta formación con esta frase muy importante para todos, y es que no digas no puedo ni en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Esto es de Facundo Cabral. A veces nos programamos mal, a veces nosotros mismos nos echamos, digamos, la carga o nos programamos negativamente para algo que realmente deseamos. Por eso a veces, inclusive nosotros los colombianos decimos, usted no puede de casualidad prestarme tal cosa, no puede, en vez de decir, usted me podría prestar tal cosa. Es decir, negamos casi siempre muchas cosas de lo que nosotros solicitamos o queremos y lo hacemos inconsciente, pero miren que las palabras tienen poder. Muy importante esta frase. Y la siguiente frase es, recuerden por qué empezaron esta formación. Recuerden qué los hizo a ustedes estar inscribiéndose, iniciando esta temática para su vida laboral, para su vida profesional. ¿Qué los impulsó a ello? Para que de esa manera lo tengan siempre en su mente, siempre en su horizonte y nunca abandonen este sueño, su proyecto de vida. Bueno, ¿alguien desea hacer algún comentario antes de iniciar esta formación? ¿Qué opinan de esas frases? ¿Qué reflexión tienen? Chicos, ¿qué reflexión? No todo a la vez. Sí, no todo, solo uno. No, profe, pues ¿Qué opinas? personalmente, pues yo creo que sí es importante que nos lo esté recordando hoy porque de pronto con el año nuevo y las vacaciones a muchos se les olvidó pues como el por qué se inscribieron a este programa, por qué tomaron la decisión de estar acá. Y aún así, aunque aún esté en el camino alineado, igual todos los días uno tiene que acordarse de cuál es su objetivo, cuál es la meta, que uno nunca sabe cuándo va a tener un altibajo, una situación adversa. Entonces, si siempre está la frase allí, siempre está la motivación, no se nos va a perder esa meta o ese objetivo que tengamos. Así es, muy importante para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a iniciar dos temáticas supremamente importantes para cualquier tecnología y profesional que desee o que está en formación. Y es la temática de evaluación del desempeño y los indicadores de gestión. Muy importante esta información para todos ustedes, para su proceso de vida y en su formación y en su desempeño laboral. Estas evidencias están acompañadas o, digamos, enfocadas en las tres, esta temática está enfocada en esas tres evidencias de la primera realización de informe e infografía, método de evaluación de desempeño. Estas tres evidencias son de carácter individual, no son evidencias extensas, por eso la razón de ser individual. La segunda es la evidencia de desempeño de elaboración de lista de chequeo para evaluación de desempeño. Y la tercera es la de diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora. Muy bien, este es nuestro componente teórico y de evidencias durante este proceso formativo. Aquí ustedes están visualizando dónde vamos en nuestro cronograma formativo. En nuestro cronograma vamos en la fase de planeación, en la actividad de proyecto número 3, con mis evidencias de la competencia de dirigir el talento humano de acuerdo con normativa. En la sesión anterior les expliqué qué temática. ¿Recuerdan ustedes qué temática vimos la sesión anterior? ¿Qué temas vimos? La estructura organizacional, Ajá, las organigrama. actividades, sí, y las actividades que desarrollaban los compañeros de talento humano para la selección del personal según los perfiles. Exactamente. Enfocado, gracias Olga por tu aporte, enfocado hacia el mismo tema, talento humano. El día de hoy vamos a ver cómo evaluar el personal. Y esto
es muy importante para todos, pues nosotros podemos estar apoyando esta área o podemos también ser evaluados. Conocer este proceso es fundamental entonces por ello para todos, al igual que el diseño de los indicadores de gestión. Muy importante, y aquí lo vamos a enfocar exclusivamente al área de talento humano en cuanto a la evidencia a entregar. Sin embargo, yo les voy a abordar la orientación temática a todo nivel. Bien, ese es el abordaje y el dónde vamos en estas evidencias que estamos viendo, al igual que las de la semana pasada, las van a poder entregar hasta el 8 de abril. Bueno, muy preparados para la primera temática, evaluación del desempeño laboral, en sus siglas EDL. Y en este sentido, iniciaremos con conocer cómo se hace una retroalimentación de una evaluación de desempeño laboral. Resulta que cuando nosotros estamos en una organización, tenemos jefes, tenemos responsabilidades, tenemos compromisos, ¿bien? Y esos compromisos, el cumplimiento de ellos no los revisa alguien. Por ello es importante que ustedes se orienten en conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué consideran que es importante conocer qué es y cómo se realiza una evaluación de desempeño laboral? ¿Por qué creen que es importante conocer esta temática para ustedes? ¿Quién desea participar? Pues para aplicarla bien inicialmente, porque uno creería que es una evaluación normal, pero Ajá. pues es una evaluación que no nos dice si el trabajador llegó a trabajar, por decirlo así, y si está haciendo bien su trabajo. No, sino en ella se plantean todos, como dijera yo, en el momento de que la empresa decide hacer el perfil del trabajador, sobre ese perfil es que se califica el desempeño laboral. Entonces, si dice, por ejemplo, debe estar pendiente de los inventarios, entonces ya el calificarle sería cómo lo está haciendo. Y en él también entra pues todo lo que tiene que ver con el saber, que es el que le promociona y le adecua a la empresa. Exactamente, el conocimiento y la praxis, que sería la práctica. Exactamente, muy bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta es importante, ¿por qué? Porque ya sea el jefe de proceso o que yo sea la evaluada, pues necesito conocer cómo es el proceso, o cómo me van a evaluar o cómo debo evaluar. ¿Bien? Para que en tal caso la empresa me evalúe periódicamente mediante una evaluación de desempeño laboral, yo conozca cuál es el propósito de esta evaluación de desempeño y pueda lograr un alto desempeño y resultado para lograr un plan de carrera institucional. A veces vemos la palabra evaluación, solamente con que nosotros escuchemos palabra evaluación, yo creo que para todos es de pronto como que un alto en el camino, ¿no? Como que, me van a evaluar, me van a verificar. Y pues ciertamente hay un bloqueo mental, de pronto hasta emocional, cuando siento que me van a evaluar. No a todos nos gusta que nos evalúen. Pero cuando yo veo que ese proceso de evaluación de desempeño laboral es importante porque puedo ascender en la empresa, generando mayor ingreso, generando mejor calidad de vida, pues yo ya veo esa evaluación de desempeño laboral importante, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el SENA nos evalúan semestralmente. Nuestro jefe inmediato nos hace una evaluación de desempeño laboral y esto va pues obviamente con la Comisión Nacional de Servicio Civil y esta evaluación genera un puntaje bajo unos compromisos funcionales y comportamentales, en nuestro caso previamente concertados. Y en esa evaluación a nosotros nos asignan un porcentaje, una puntuación, que este porcentaje, teniendo en cuenta que si el porcentaje da entre unos rangos alto, muy alto, del 95% o 100, es un ejemplo, ese porcentaje de muy alto te da a ti 2 puntos para subir o para que te ayude a subir de pronto de escalafón o de grado.
Entonces, esto hace que nosotros, los trabajadores, no solamente en mi caso, sino cualquier trabajador, al sentir que esa evaluación de desempeño me ha ido bien o trabajé por ella y tenga una retribución posterior, pues hace que yo trabaje mejor para que las cosas me salgan mejor y por tanto mi evaluación de desempeño se vea de manera significativa ese valor, hablándolo porcentualmente. ¿Qué es una evaluación de desempeño laboral? ¿A alguno de ustedes los han evaluado o ustedes han evaluado en sus organizaciones? Sí, señora. Sí, señora, a mí me la hacen cada año. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Es por medio de una plataforma, formulan ciertas preguntas y pues uno se hace como una tipo de evaluación. Luego el jefe directo pues toma las observaciones que uno tiene y él sobre eso califica. Ok, y luego se reúnen y hacen una socialización. Sí, señora, sí. Y lo que hay que mejorar, pues nos lo va diciendo, lo que se puede implementar, cuáles son las falencias y las fortalezas que tenemos en ese momento. Exactamente. Entonces, miren que es todo un proceso, ¿no? Y ese proceso es fundamental para todos. La evaluación de desempeño laboral evalúa el desempeño de nosotros, lo que nosotros hacemos diariamente, no que en todo momento nos van a evaluar, no, pero esa consecución diaria de actividad genera un resultado final y la evaluación de desempeño laboral se hace por periodos de tiempo, ya sea que la empresa tenga concebido o estandarizado que se hace semestralmente o anualmente o trimestralmente o dependiendo del trabajador en la evaluación de desempeño anterior un seguimiento, una acción de mejora, pues va a tener un seguimiento más continuo que otro trabajador que no lo tenga. Valoración o también llamada evaluación de desempeño laboral. ¿Qué es? Es una herramienta que utilizan las empresas para determinar el grado de eficiencia y de productividad de sus colaboradores. Permite identificar sus fortalezas y sus debilidades. No solamente la evaluación de desempeño, es decir, usted no ha hecho tal cosa, usted debe mejorar en tal cosa. No, también la evaluación de desempeño lo que hace es también incentivar esas o promover o felicitar por ese gran trabajo realizado en ese periodo de tiempo evaluado. ¿Qué fortalezas hemos notado en usted en ese periodo de tiempo? Que también genere, obviamente, de pronto un mejor cargo, una mejor remuneración, o en el peor de los casos, pues si vemos que obviamente hay una inclinación hacia, de pronto, negligencia del trabajador, que se pueden dar esos casos, pues prescindir de los servicios del trabajador. También verificar el acomodamiento del individuo al cargo. A veces nosotros trabajamos en un sitio, en un puesto de trabajo, en un rol que no nos gusta, que se nos nota. ¿No les ha pasado de pronto que no solo ustedes, sino de pronto algún compañero, ustedes ven que no le gusta lo que hace y eso lo demuestra? Eso también genera que obviamente haya un mal clima laboral y por tanto, obviamente, que no se o logren los objetivos planteados para ese cargo y menos los organizacionales de manera empresarial. También nos sirve para brindar entrenamiento. Si yo veo en la evaluación de desempeño que hay algunas debilidades en el trabajador, yo las puedo mejorar con una estrategia de capacitación. Bien, de pronto si yo veo que el trabajador es muy bueno, tiene muchísimo saber, conocimiento, pero el hacer de pronto no es tan eficiente, pues yo puedo lograr de pronto con un entrenamiento en vivo de esa labor con otra persona con mayor experticia, de pronto mejorar esa falencia de trabajador. Brindar estímulos ante mayores productividades. Si de pronto yo reviso en ese proceso que hay un trabajador que tiene una productividad del 100% o del 150% con respecto a los demás, digamos, sobresale, pues es una persona que puedo darle un estímulo porque está dando más de lo que estamos solicitando. Y la retroalimentación, como le comentaba ahorita a su compañera, les hacen retroalimentación. No solamente es hacer la evaluación de desempeño, sino hacer una retroalimentación.
con el supervisado o el evaluado junto con el evaluador, para que él conozca los aspectos positivos y los aspectos por mejorar. ¿Bien? ¿Es claro qué es la evaluación de desempeño? ¿Alguna pregunta? No, señora. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora, ¿qué se evalúa en la evaluación de desempeño? Se evalúa el nivel de calidad del trabajo que ha realizado en ese periodo de tiempo. Se evalúa su nivel de compromiso en las tareas que ha realizado. Cuando usted hace la evaluación de desempeño, genera todas las evidencias del periodo de tiempo, muestra qué hizo en ese tiempo. Estabilidad emocional, evalúa también el estado psicológico del trabajador, cómo se ha sentido, cómo se siente desarrollando esas actividades. La relación con sus compañeros, el trabajo en equipo es fundamental, cómo se relaciona con su jefe inmediato. Si tiene subalternos, ¿cómo es el trato con esos subalternos? Si es que los tiene. ¿Cómo es su capacidad de analizar? Si es que su competencia en el trabajo tiene alguna competencia relacionada con el análisis de datos. Capacidad de resolver problemas. Hay funciones o cargos que nosotros desarrollamos en las empresas que requieren ciertas competencias que ese trabajador debe tener para poder desempeñar de mejor manera su trabajo. Entonces ya sabemos qué es lo que evaluamos. Evaluamos cuál es el nivel de competencia del trabajador con respecto también a las funciones y cómo las desempeña. ¿Qué recursos necesitamos para hacer una evaluación de desempeño laboral? Para yo poder evaluar a un trabajador necesito como información de entrada, ¿qué? Básico, el manual de funciones del trabajador. En ese manual de funciones, como lo vimos en la sesión anterior, están las funciones principales y secundarias del trabajador, el perfil del cargo y las competencias. Pues lo que yo miro ahí es esa información de entrada y es con lo cual yo debo guiarme para poder evaluar. Esos son los aspectos que yo debo evaluarle a ese trabajador para conocer cómo le fue en ese periodo de tiempo. También debo tener un formato estandarizado para hacer la evaluación de desempeño. Yo no puedo coger en un papelito y anotar a mano y sobre lo que se me ocurre preguntarle ese día, como haya amanecido yo como evaluador. No, debe haber un estándar. De la misma manera evalúo a todo el mundo. Obviamente de acuerdo a su perfil y funciones del cargo, pero debe haber un estándar de cuál es el formato a seguir, cuáles son los criterios que debo evaluar para poder tener ese criterio general y estandarizado. Reportes del comportamiento de indicadores del proceso al que hace parte el trabajador. Reporte de indicadores. Muchas empresas manejan reporte de indicadores por periodos de tiempo y sobre esto evalúan el desempeño de los trabajadores y del proceso como tal. Bien, cuando el proceso por ejemplo, el proceso de transporte o el proceso de seguridad en el trabajo, entre otros los procesos de la organización, los indicadores están mostrando que el desempeño de ese proceso no es el mejor y no se están cumpliendo las metas establecidas para cada indicador, pues hay una alerta, ¿verdad? Hay una alerta y eso también es una información de entrada para analizar ese cargo. Plan de acción formulados en evaluaciones de desempeño anteriores. Si esta no es la primera evaluación de desempeño, sino es una posterior, una evaluación de desempeño anterior, yo debo verificar en esa evaluación de desempeño que estoy haciendo en este momento cuáles son las evaluaciones de desempeño anterior. La anterior puede que haya habido una acción de mejora, que en esta evaluación de desempeño que estoy haciendo actualmente debo verificar si esa desviación, si esa debilidad ya se corrigió. Bien, de modo tal que todo lo sea subsanado en lo anterior. También es importante que tengan en cuenta que se cuente con los recursos. Yo tengo que saber primero qué tipo de evaluación de desempeño voy a realizarle al trabajador. Ya vamos a ver más adelante, pero les comento. Hay varios tipos de evaluación de desempeño. Yo puedo hacer evaluación de desempeño donde yo, digamos, jefe inmediato, evalúo a mi subalterno. ¿Bien? O yo puedo hacer una evaluación de desempeño donde todos nos evaluamos entre sí. ¿Bien? O yo mismo puedo hacer una evaluación de desempeño, una autoevaluación, yo mismo.
Bien, entre otras evaluaciones de desempeño. Bien, ¿qué beneficios trae hacer una evaluación de desempeño? Permite ajustar la información para los encargados de administrar los salarios y aún más para quienes se encargan de la determinación de costos de mano de obra, de necesidad de entrenamiento o de capacitación, de la promoción de empleados que son sobresalientes en las evaluaciones de desempeño para ocupar un mejor cargo, una mejor asignación, de pronto asignar más responsabilidades con un mayor salario. Se optimiza el desempeño laboral, se reconocen sus fortalezas y debilidades del personal. Acciones de mejora. ¿Cuándo nosotros generamos una acción de mejora? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo debería yo generar una acción de mejora cuando hago una evaluación de desempeño? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo no, evidencio qué? ¿Cuándo noto qué? Una debilidad. Algo Un bajo desempeño, puede ser. exactamente, un bajo desempeño. Algo pasó, desafortunadamente. Bien, se dio, hay evidencia de ello y hay algo por mejorar. Entonces, en caso de no cumplir los logros esperados dentro de los diferentes departamentos o procesos, los empleados participarán de forma activa en cada una de las acciones propuestas en el plan de capacitación empresarial. Este es un ejemplo de una acción de mejora. Pero en otros casos depende de qué hallazgo fue lo que se encontró o la situación hallada. Entonces, me gustaría conocer de parte de ustedes para qué es importante evaluar el desempeño de los trabajadores. ¿Para qué es importante? De lo que anteriormente comenté. ¿Para qué es importante? ¿Chicos? Bueno, mientras lo piensan, vamos a ver este video que nos va a ilustrar mayormente esta información. ¿Por qué evaluar el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa? Las bondades del proceso de evaluación del desempeño trae a la empresa beneficios y genera unas ventajas importantes que se evidencian en el crecimiento de la producción, el aseguramiento de la calidad, la armonización de los equipos de trabajo, el fortalecimiento del sentido de pertenencia, el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento del entorno, entre otros. Mejoramiento de la productividad. Como la evaluación es un ejercicio que arroja acciones y propuestas para el mejoramiento y cumplimiento, entre otras, es posible mejorar la productividad ya que predispone al trabajador para el siguiente periodo de actuación, identificando y planteándose metas claras que le ayudarán a desempeñar su labor con mayor enfoque hacia las metas y objetivos. Fomentar el desarrollo personal y profesional. La evaluación busca expresar y medir el rendimiento de los empleados. Esto favorece que todos ellos y la empresa conozcan y reconozcan sus fortalezas y debilidades, el compendio de habilidades que podría potenciar y las circunstancias o particularidades de las que debería cuidarse o protegerse. En definitiva, todo ello aporta al crecimiento de individuos y de la organización. Establecer políticas de compensación. La evaluación permite concebir políticas de compensación adecuadas para los equipos y orientar la motivación en aras de la productividad y del mismo desarrollo. Muchas empresas ofrecen beneficios no monetarios que fortalecen este proceso. Mejorar políticas de ascenso. La evaluación además permite identificar posibilidades laborales a las que uno o varios empleados pueden aplicar o ser convocados, gracias a sus capacidades de liderazgo, iniciativa, compromiso, etc. Muchas veces no hay que buscar nuevas personas a cargo, sino estimular a los trabajadores con condiciones que gustan o esperan nuevos retos. Esto contribuye a la motivación de los trabajadores, pues pueden identificar y apropiarse de oportunidades de crecimiento y consolidación de una carrera laboral en la misma empresa. Realimentación de la compañía en cuanto a sus políticas de funcionamiento. Entre otros muchos beneficios, la evaluación da a las organizaciones la posibilidad de revisarse a sí misma en lo relacionado con sus políticas, su estructura organizativa, el planteamiento o reconfiguración de su misión, visión, metas. Finalmente, son las personas y sus buenos o malos procesos los que integran la entidad y todo lo que ella es. Muy bien. Ahora,
¿Quién me puede decir cuáles son mínimo un beneficio de realizar la evaluación de desempeño para ustedes? ¿Quién se le mide por 5 puntos para la primera evidencia? Ser más productivo y tener más opciones de ascenso. Muy bien, Julie, perfecto, perfecto. Tienes 5 puntos para la primera evidencia. ¿Bien? Bueno, ahora, de lo que les estaba comentando, ¿de dónde nosotros obtenemos información para poder hacer la evaluación de desempeño? Del manual de funciones. Necesitamos, como lo vimos anteriormente, ¿qué recursos necesitamos de ese manual? Necesitamos las funciones de ese cargo, las competencias que necesita ese cargo para ejecutarse, ¿bien? Eso es importantísimo. Eso es información de entrada, evaluaciones de desempeño anteriores, y reporte de indicadores del proceso, entre otros. ¿Qué competencias se evalúan en una evaluación de desempeño laboral? Unas competencias que son funcionales que corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo. Por ejemplo, planear el 100% de los procesos logísticos asignados por su jefe inmediato de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos. Este es un compromiso funcional para un trabajador. Bien. Otro compromiso o aspecto que se evalúa para un trabajador, es un ejemplo, es, por ejemplo, ejecutar el 100% de las tareas designadas en su manual de funciones y responsabilidades propias de su cargo. Ahora veamos las competencias comportamentales. Estas se refieren a las actitudes, los valores y los intereses, motivaciones y características de personalidad con que los trabajadores cumplen las funciones. No sé si ustedes se han dado cuenta o han notado o les ha ocurrido en algún momento de su aspecto, en sus aspectos laborales, que hay trabajadores que son excelentes, conocen excelente el tema, ejecutan muy bien su labor, pero como personas de pronto dejan mucho que desear. Y resulta que una persona debe ser integral, no solamente debe saber, sino también debe ser persona, ¿bien? Y eso es lo que evalúa las competencias comportamentales. Por ejemplo, comunicación asertiva es una competencia comportamental. El trabajador escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara a través del lenguaje escrito y hablado. Logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos organizacionales. Otra competencia comportamental es, por ejemplo, el trabajo en equipo. Me pasa inclusive en formación. Hay personas que no les gusta trabajar en equipo, pero cuando lleguen al mundo laboral se van a dar cuenta que no son un hongo y que les toca trabajar en equipo así no les guste, porque el proceso requiere de información de otros compañeros de trabajo y él a su vez tendrá que darle información a otros procesos. Entonces, por eso es muy importante que si no tenemos esta competencia arraigada, empecemos a trabajarla. La competencia de trabajo en equipo es en donde el trabajador participa en equipos de trabajo y promueve acciones e iniciativas que estimulan la cooperación efectiva y la participación productiva de los integrantes de la empresa. Hay un marco normativo como referente, no es que ustedes tengan que seguirlo, ¿bien? Es una referencia. De donde, si ustedes desean definir o en algún momento necesitan conocer o guiarse sobre competencias comportamentales, hay unas competencias estandarizadas para servidores públicos que están concedidas en el decreto 815 del 2018, donde se definen cada una de ellas. ¿Bien? Ok. Técnicas o clases de evaluación de desempeño laboral. Las tradicionales, de 90, 180 y 360 grados. La evaluación de 90 grados es en la que el jefe o el superior evalúa a su subordinado. Esa evaluación se llama 90 grados. Y aquí lo que nuestro responsable opina de nuestro trabajo es fundamental para el desarrollo de las tareas que éste nos ha encomendado. Él es el encargado de articular los mecanismos que guiarán nuestro plan de carrera profesional y además, él es la persona que nos dará el feedback o la retroalimentación necesaria para conocer nuestras fortalezas y debilidades. La visión o la importancia de esta evaluación es
que el jefe me da a mí una recomendación de acuerdo a su criterio. Les pregunto, ¿consideran ustedes que esta evaluación de desempeño de 90 grados es la única o es la, de pronto, eh, podría ser la más conveniente para cualquier empresa? ¿Qué opinan ustedes? ¿El criterio del jefe es el único que valdría de pronto la pena o el que se tendría que tener concebido como único? Hola, profe. Hay algunas empresas que lo manejan así, ¿no? Pero yo considero Ajá. que también sería muy bueno el de los compañeros, que son personas también que están allí dentro del proceso como tal y comparten como tal las mismas funciones que él hace. Ahí uno puede decir, este destaca más, este rinde más, este está más quedado. Sí, que lo ve y que lo ve y que lo vive ahí pues en persona como tal. Así es, Junior. Y la evaluación de desempeño que estás comentando es la evaluación de 180 grados, donde el jefe inmediato evalúa a su subordinado, como la de 90 grados, pero a la vez sus compañeros o pares del mismo nivel jerárquico, coordinadores, jefes o del mismo nivel jerárquico, también lo evalúan a usted, digamos, como subordinado o como evaluado. Es decir, al trabajador lo evalúa tanto su jefe inmediato como sus compañeros de la misma línea jerárquica. Bien, entonces, esto es bueno porque lo que dices tú, exactamente, no hay un solo criterio, sino también hay un criterio de mi misma línea de rango. Bien, pero también hay otra evaluación de desempeño que se maneja mucho, sobre todo en empresas grandes, y es la evaluación de 360 grados. En esta evaluación se busca que todos aquellos que interactúan con el trabajador lo evalúen. Por ejemplo, su jefe inmediato, sus colegas o compañeros del mismo nivel jerárquico, sus subordinados, sus clientes y sus proveedores. Bien, hay que recordar que no solo trabajamos con clientes externos, es decir, no solamente al que yo atiendo, al cliente que es el consumidor como tal, no, yo también tengo clientes internos que son los compañeros de trabajo, ¿bien? Mis subordinados también son clientes internos y todos tienen una percepción de mi trabajo y puedo tener una percepción de mejora también de parte de todos ellos, ¿bien? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, ¿cuál evaluación les gustó más o les gustaría más? Pero yo digo que la última, porque son varios puntos de vista, o sea, o sea, la evaluación de desempeño no solamente es para despedir a una persona o para hacerle meter terror o miedo, ¿no? Sino que es para enseñarle, para decirle, mira, te puede enfocar más en esto, hay que mejorar esta parte, hablar más con el cliente, como aconsejarlo y mejorar como tal el trabajador. Exactamente. En cambio, Bien. un ejemplo, la primera que usted nos mostró, la de 90 grados, o sea, si solamente el jefe inmediato nos fuera a evaluar, o sea, nosotros sí o sí tendríamos que ser como él quiere solamente y punto. Ujú. También hay que tener en cuenta que los criterios de cada empresa son respetables. Bien, acá lo que estamos mirando es que hay varias opciones para hacer, o varios tipos para hacer la evaluación de desempeño, pero cada empresa tiene su estándar y de la manera como lo hagan, pues hay que adecuarlos. Bien, pero si ustedes son emprendedores y van a formar este proceso de talento humano, por eso he sido muy enfática en cómo se hace el proceso de principio a fin. Ustedes pueden hacerlo de acuerdo a su necesidad, a lo que más les convenga, a lo que más les sirva para su empresa, para su tipo de organización. Bien, entonces, por eso les traje un abanico de tipos de evaluaciones de desempeño para que ya sea evaluado o evaluador, usted tenga este conocimiento previo. Lo que vamos a ver a continuación, están viendo ustedes, son varios tipos de formatos sobre el cual se registra la evaluación de desempeño de los trabajadores. Como les decía anteriormente, es muy bueno que se tenga previamente un formato para hacer esta evaluación de desempeño, para registrar esta evaluación de desempeño que se hace. Este formato que están viendo en el slide es un formato básico. Es un formato muy sencillo. Mire que solamente tiene la fecha
en que se hace la evaluación de desempeño, formato día, mes, año, qué periodo se va a evaluar. Hay empresas que evalúan trimestralmente, semestralmente, anualmente. Ese periodo es respetable para la entidad de acuerdo a lo que consigue o tiene estandarizado. ¿En qué jornada se hace? A veces les conviene conocer esta información. Bueno, eso es decisión de la empresa. ¿En qué hora del día se hizo? ¿En qué sede organizacional se hizo? Puede que la empresa tenga varias sedes. Entonces, la de Bogotá, la de Cundinamarca, la de Cali, etcétera. Aquí irían la cantidad de trabajadores, entonces 1 o 2 trabajadores que se han evaluado, el nombre del cargo y el nombre del trabajador. Las funciones principales, básicamente es copiar y pegar las que están en el manual de funciones, ¿bien? ¿Qué competencias tiene a nivel competencias generales específicas? Eso también está en el manual de funciones. Y observaciones, que sería lo que el evaluado observó con respecto a ese periodo de tiempo de la ejecución de esas funciones y esas competencias. Bien, entonces sería, ¿qué encontró? ¿Está cumpliendo, no está cumpliendo? ¿Cuáles serían los aspectos por mejorar? Este es otro formato que es de una terminal de transportes. Es un formato, pues ya como ustedes ven, bastante denso, es un formato realmente muy completo. Los traigo a colación para que ustedes tengan esta información de entrada y se vayan contextualizando de cómo es la estructura de presentación de un formato de evaluación de desempeño. En este caso, y parecido al anterior, pues tiene la fecha que se hace la evaluación de desempeño, los datos del evaluado, la cédula, a qué dependencia pertenece, cuál es su nombre o cargo, nombre del cargo, y aquí los datos del evaluador, perdón, del jefe. Entonces, el evaluador, el nombre, el cargo y la cédula. Instrucciones de diligenciamiento de la evaluación, del formato de evaluación de desempeño, nivel de evaluación, pues aquí lo que se va a hacer es que a través de una lista de chequeo, recuerden ustedes que es una lista de chequeo donde usted, de acuerdo a un criterio, marca si lo tiene o no lo tiene, o qué puntuación le da a cada criterio. Esa es una lista de chequeo, ¿bien? En este caso ya es un estándar, como lo están viendo. Entonces aquí están los criterios o aspectos que se están evaluando para ese trabajador y qué calificación tiene cada uno de esos aspectos. Entonces aquí, en este caso, evalúas de 1 a 5, donde 5 es una calificación excelente, el trabajador cumple de forma excelente el aspecto evaluado, y 1 es el no satisfactorio, donde el trabajador no cumple suficientemente con el aspecto que se está evaluando. Entonces se marcaría una X de acuerdo a lo que corresponda. Bien. Eficacia de las capacitaciones realizadas. Aquí también, pues, se podría dejar este campo. Eso depende de la necesidad de la empresa. Si lo necesita, si lo ve que es importante tener, pues tendría este campo. Necesidades de capacitación, si ese trabajador en alguna de estos aspectos de pronto sacó 1. Entonces, si necesita capacitaciones, pues aquí se tendrían que relacionar qué aspectos fueron positivos, sus fortalezas, qué aspectos debe mejorar. Esto es muy importante tenerlo en el formato de evaluación de desempeño. ¿Qué compromisos de mejora tiene el evaluado, el evaluador? Retroalimentación del evaluador y observaciones del área de talento humano. Se firma cada uno, tanto evaluado como evaluador, firman la evaluación de desempeño y esa es la estructura y componentes o elementos básicos de un formato de evaluación de desempeño. Ustedes van a hacer uno en una de las evidencias que explicaré el día de hoy. Por eso soy muy enfática en explicar cada componente para que lo tengan muy presente. Este es otro formato muy básico de una evaluación de desempeño. Entonces, pues básicamente la estructura es identificar el evaluado, el evaluador, la fecha que se diligencia o se hace la evaluación de desempeño, los criterios sobre los cuales se está evaluando cada uno de los aspectos y las observaciones de lo encontrado en cada uno de los aspectos. Miren que aquí en este formato pues no se cuenta con ni, digamos, un consolidado de las fortalezas, de las debilidades, los compromisos y las firmas del evaluado y evaluador. Este es un formato realmente pues muy básico. Para mí es muy importante contar con esta información, pero bueno, hay empresas que lo manejan así. Aquí hay otro. Entonces, datos del evaluado evaluador, instrucciones de diligenciamiento, los aspectos a evaluar. Aquí ya no vemos calificaciones de 1 a 5 ni de 1 a 3, sino si lo tiene o no lo tiene. Eso es otra cosa, otro aspecto muy importante decirles.
El formato de evaluación de desempeño no es que usted lo copió y lo bajó a internet, es un formato de ustedes, de necesidad, de acuerdo a lo que ustedes para su proceso les sea importante conocer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí, como mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, para mí, una calificación de 1 a 5, donde uno dice muy alto, alto, bueno, medio bueno, regular, malo, realmente para mí da mucho, es decir, para mí o ejecuta o no ejecuta la labor, o lo hace o no lo hace, no hay puntos intermedios. En mi caso, con mi criterio y punto de vista. Bien, por eso para mí una valoración de si lo tiene o no lo tiene, o si lo cumple o no lo cumple, es perfecto. Bien, entonces, ustedes deciden. Simplemente lo comento, ustedes son obviamente los dueños de sus evidencias y los que, de acuerdo a su necesidad, lo van a definir. Entonces, aquí está el espacio de las firmas, comentarios del evaluador y del evaluado y las firmas. Bueno, esa fue la temática de evaluación de desempeño. ¿Les gustó? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, por el momento todo claro. Ok, Junior, Olga, No, señora, todo claro. Yuri, Brian Carreño, Claro, sí, señor. gracias. Brian Carreño, Instructor. Sí, ¿cómo le fue? ¿Te gustó? ¿Hay alguna inquietud de esta temática? por el momento no, instructora. Bueno, ¿entendiste todo? Sí, señora. Bueno, muy bien. Ahora, esta temática también es muy interesante y es la de indicadores de gestión. Muy atentos a esta imagen. ¿Qué observan ahí en esta imagen? Indicadores. Indicador de Ah, velocidad, de combustible, ahí de las ven revoluciones. el tablero del carro, ¿verdad? Ajá. El tablero del carro. ¿Qué es lo que nos está diciendo el tablero del carro? Nos está dando, como lo dices tú, Junior, unos indicadores. Nos indican. ¿Nos indican qué? En este caso, ¿qué nos está indicando acá? Revoluciones en esta parte, en la primera. Exacto. Exactamente, las revoluciones del motor, las luces, el nivel de velocidad, ¿bien? Nos está diciendo la temperatura, nos está diciendo el nivel de combustible, la E de échele, dicen a veces, escuché eso esta semana, me dio risa. La verdad nunca lo había visto de esa manera, pero bueno, esto era para que se rieran un poquito. Ok, también vemos otros indicadores en la vida cotidiana, como por ejemplo el más terrible para nosotras las mujeres, aparte de la prueba de embarazo, y es el peso. Bien. El indicador de los años, el de temperatura, el indicador de me gusta o no me gusta lo que pruebo, la carga del celular, los semáforos, indica si puedes o no pasar o si debes esperar, si está llena la gasolina, el combustible, la temperatura, la humedad relativa del ambiente. ¿Bien? ¿Qué más indicadores han visto ustedes? ¿Qué otros indicadores? Una ¿No han visto señalización. más? Una señalización, ¿verdad? Disminuya la velocidad, pare. ¿Bien? Ok, de acuerdo a lo anterior, entonces les pregunto, ¿qué es un indicador? 5 puntos para la evidencia 3 de hoy. ¿Quién responde qué es un indicador? Con sus propias palabras. Brian, amplía la palabra. ¿Sí? ¿Te Pues escuchamos? es algo que nos puede dar una imagen o algo que nos puede dar a entender, ¿sí? Una opción o otro tipo de circunstancia. Ujú. ¿Para qué? Para Bueno, eso medir depende. cómo estamos, puede ser. Para saber cómo estamos. Exacto.
en cualquier aspecto, puede ser. ¿Para qué más? Para cumplir. Para, para cumplir, para tomar decisiones, para mejorar, para poder hacer un estímulo, ¿bien? Para poder apretar un poquito, entre otros. Muy bien, Brian, tienes 5 puntos para la tercera evidencia. Ahora, ¿qué es un indicador de gestión? Entonces ustedes dirán, ¿de gestión? Pues la gestión es cómo administra un proceso. La gestión de talento humano, la gestión de compras, la gestión de calidad, la gestión de seguridad en el trabajo, la gestión del transporte, tecnología ¿cómo se llama la tecnología de ustedes? Gestión integral del transporte. Ok, entonces, ¿por qué se llama gestión integral del transporte? Porque estamos administrando de manera integral el transporte a través de esta tecnología para que tengan ustedes el dominio completo de este proceso. Bien, entonces, el indicador de gestión nos permite administrar los procesos. Entonces, ¿es qué? Un indicador es un porcentaje o una razón o una equivalencia que evalúa e informa sobre el comportamiento de una variable. Por ejemplo, en este momento, como estamos en Colombia con la temperatura alta de calor, grados Celsius, donde en Barranca estamos en 36, 37 grados centígrados, las máximas que hemos llegado, ¿bien? ¿Qué indica esa temperatura? ¿Qué les puede indicar a ustedes? Suponiendo que estamos acá, esta es la temperatura de la más baja a la más alta. ¿Qué opinan ustedes en este caso del caso de la temperatura en Barranca? ¿Qué nos está indicando? Está en su Que hay estado más. cambios, que hay algo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal entonces? Tenemos en este momento un problema de ¿qué? ¿Qué está generando esas altas temperaturas? ¿El qué? El fenómeno del niño. El fenómeno del niño, el calentamiento global. Esas son las consecuencias que están generando las altas temperaturas en todo Colombia. El fenómeno del niño generó la sequía y la sequía generó ¿las qué? ¿Qué han visto ustedes en noticias que se están presentando? Las sequías. Incendios forestales. La sequía genera incendios forestales, calentamiento global, y por ello se están generando las altas temperaturas. Entonces, de acá pues tomamos decisiones. Hay desabastecimiento de agua, entonces tenemos que ahorrar agua, tenemos que cuidar los suelos, tenemos que reforestar. Cada uno debemos sembrar árboles para poder reponer ese impacto negativo en el suelo. Bien, entonces, viéndolo desde el día a día, lo que está pasando, eso nos está indicando esto. Los indicadores son un medio, no un fin. Bien, entonces, ¿qué indicadores tenemos? Temperatura versus tiempo. ¿Qué temperatura tengo con respecto al tiempo? En el día tal, la temperatura registrada fue tal, en el día tal, la temperatura fue tal. Este es el comportamiento, entonces ustedes ven un comportamiento a la alza o a la baja, o un comportamiento constante, etc. Kilómetros recorridos versus el tiempo que he recorrido. ¿Cuántos kilómetros he recorrido en una hora? Por ejemplo, otro indicador, número de entrega de pedidos completos en un tiempo determinado. ¿Cuántos pedidos entrego, por ejemplo, en una hora? ¿Cuántas rutas salen en el centro de distribución en un día? Bien. Presupuesto ejecutado versus en el tiempo. ¿Cuántos millones de pesos he ejecutado en un mes? Del total de presupuesto que está concebido ejecutarse en 11 o 12 meses. ¿Bien? Entonces, ¿qué me indica? Que estamos bien o que estamos regular o que estamos mal. También los indicadores me pueden dar a mí una indicación de manera cualitativa o cuantitativa. No solamente los indicadores son cuantitativos, no solamente me dan a mí el indicador de manera numérica,
cuantitativamente. También los indicadores me dicen a mí o me dan respuestas de manera cualitativa. Por ejemplo, voy a evaluar la satisfacción del cliente. Le pongo, no sé si ustedes han visto, le ponen a los clientes una evaluación, pero de manera táctilmente el trabajador, el consumidor o el cliente puede elegir cómo fue su nivel de satisfacción, con caritas, como lo están viendo, cualitativamente, ¿bien? Entonces ahí puede salir por color cómo estamos en satisfacción de cliente en la empresa. Claramente yo puedo de manera cualitativa obtener la información y pasarla a cuantitativa para saber porcentualmente cuál es nuestro nivel de satisfacción de acuerdo a la meta establecida, porque si mi meta para ese indicador de satisfacción es del 90%, pues yo necesito saber porcentualmente en cuánto estamos para saber si cumplí esa meta. Y esto es lo que yo les decía, también el dólar, el comportamiento del dólar en el tiempo me da a mí también, digamos, esa variación me da a mí también una orientación de tomar decisiones financieras, de pronto también de importar o pues también de exportar si es el caso, de acuerdo a mi necesidad, también es un indicador para la toma de decisiones. Ejemplo de indicadores, entonces, por ejemplo, ventas totales. Para la empresa yo tengo, un momento, para la empresa tengo la necesidad de vender mínimo 1000 unidades, por ejemplo, ¿bien? Entonces, al hacer yo en el mes, por ejemplo, ese indicador lo mido mensual, al obtener la información de cuántas ventas obtuve, entonces obtengo que en ese mes obtuve ventas de 1.119.750, comparado con la meta, ¿qué puedo decir? ¿Que cumplí o que no cumplí el indicador? ¿Qué opinan en este caso, en este primer caso? ¿Cumplí las ventas totales? Lo supero. La superó. Superó la meta. Superaron la meta, es decir, la cumple. Bien, veamos entonces este caso. Porcentaje de ahorros en costos de fabricación. La meta es del 10%. El resultado obtenido en ese periodo fue el 6%. ¿Cumplí la meta o no la cumplí? No se ¿Qué cumplió. opinan? ¿En ese qué? No se cumplió. No se No se cumple. cumplió. 4% menos 4% no se cumplió. Bien, estamos menos 4% por debajo de la meta. Y así con el resto. Entonces, como les decía, yo puedo convertir un indicador cualitativo a cuantitativo. Inclusive a ustedes les hacen encuestas. El SENA a ustedes también les hace encuestas. ¿Cómo les ha ido con sus instructores? ¿Se sienten satisfechos con el material de formación? Bien, ustedes pueden decir sí, no, sí, no. Es decir, la información se está capturando de manera cualitativa. Y también, entonces, al capturar esa información cualitativamente, donde sí, no, o excelente, digamos, instructor, o mal instructor, o muy buen material, o mal material, eso lo convertimos a un puntaje cuantitativo, en donde simplemente hago una homologación. Donde me califiquen excelente va a corresponder a 10 puntos, por ejemplo, donde me califiquen que no cumple, entonces le vamos a otorgar 5 puntos. Bien, es un ejemplo de cómo convierto yo la evaluación cualitativa, cuantitativa y cuantitativa y viceversa, cuantitativa, cualitativa. Bien. Ok. Por ejemplo, acá vemos otro caso. Entonces, puedo dar rangos. Si el porcentaje, por ejemplo, aquí sería de pasar de cuantitativo a cualitativo. Si el porcentaje de satisfacción, los clientes me califican de 0 a 69%, entonces mi desempeño fue deficiente. Pero si me califican de 70% a 79%, mi desempeño fue aceptable. Pero si la calificación va del 80 al 90%, tuvo un desempeño bueno. Y si va del 91 al 100%, tuvo desempeño excelente. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estoy siendo clara con la explicación de indicadores? Sí, señora, Sí, señora. todo claro. Ok.
Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de una fórmula para calcular un indicador. Y esto es muy importante porque para la evidencia 3 ustedes deben formular 5 indicadores para el proceso de talento humano. Entonces, muy atentos porque los van a formular. Pueden obviamente investigar, pero no es copiar y pegar a internet. La idea es que ustedes realmente propongan ustedes mismos, de acuerdo a la explicación, que estoy siendo lo más explicativa posible para que les quede fácil, para que los diseñen de manera adecuada. Este es un ejemplo de un indicador de calidad de entrega de pedidos. El indicador, su fórmula del indicador digamos, de este criterio es número de pedidos entregados completos en ese periodo de tiempo evaluado por 100 sobre el total de pedidos entregados en ese periodo. Entonces aquí les traigo hasta inclusive la proyección, un ejemplo de cómo de la información que se obtiene en el tiempo para evaluar ese indicador y gráficamente cómo se observa su comportamiento en el tiempo para este indicador de calidad de entrega de pedidos. Como ustedes están viendo, aquí hay dos variables que se están analizando para poder obtener este indicador. Número de pedidos entregados completos en el periodo con el total de pedidos entregados. Aquí estoy poniendo esas dos variables en el tiempo. Aquí estoy evaluando enero, febrero, marzo, abril en X año. ¿Bien? Entonces, ese proceso me está dando la información de los pedidos que entregaron completos. Entonces, me dijeron que en enero hubo 40 pedidos completos, en 38 en febrero, en 36 en marzo y en abril 63. Y en cuanto a los números de pedidos entregados, en enero hubo 52 se entregaron, 50 en febrero, 44 en marzo y 85 en abril. Antes de sacar los porcentajes, ustedes ¿qué pueden evidenciar acá? Que del total de pedidos que se entregaron, solo 40 fueron completos. Del total de 50 pedidos entregados en febrero, solo 38 se entregaron completos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Bien? Entonces aquí es donde yo obtengo el indicador. ¿Cómo lo calculo? Pues tomo el número de pedidos completos en el periodo por 100 dividido en total de pedidos entregados y me da en este caso para enero 77%. Lo mismo aplica para los demás. En indicadores se maneja los semáforos para poder identificar si el indicador está en rojo, en amarillo o en verde, de acuerdo a la meta. Aquí nos está marcando que el indicador, los que están en amarillo, están en menor o igual al 80%, que en los que están en color verde están mayores al 80% y que los que están en rojo son inferiores al 50%. Aquí lo estamos viendo, el porcentaje de pedidos entregados completos con respecto al mes. ¿Bien? Entonces, eso para que ustedes vean cómo funciona el proceso de indicadores de gestión. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, ¿cómo es la fórmula? Dime. ¿Cómo es la fórmula? ¿Para sacarla? ¿Está en la fórmula? ¿Tu pregunta es cuál es la fórmula? Sí, porque no la entendí. Esta es la fórmula, la que está acá. Número de pedidos entregados completos en el periodo por 100 sobre el total de pedidos entregados. Esa es la fórmula para calcular estos indicadores. ¿Sí? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver ejemplos de fichas técnicas de indicadores. Pues los indicadores, la fórmula, el nombre del indicador, la meta, digamos, del indicador, todo eso se debería estandarizar en una ficha por cada indicador. Y aquí van a ver una del indicador de porcentaje de cumplimiento de presupuesto de ventas. Acá están viendo la fórmula o cómo se calcula, también se llama fórmula o cálculo. La meta de ese indicador o factor crítico, en algunos libros lo llaman como factor crítico o meta. La frecuencia en que se debe evaluar cada tanto tiempo este indicador y cuál es, digamos, en este caso el estándar que se debe tener o la meta, acá es el 100%, igual que acá. Este es otro ejemplo de
ficha técnica de indicador de otra entidad. Ustedes están viendo que hay entidades que manejan hasta, en este caso, cuál es el objetivo del indicador, cuál es la definición del indicador, la fórmula del indicador, la periodicidad del indicador, el responsable de obtener esa información y de dónde se obtiene esta información. Miren que con respecto a esta ficha y esta ficha es más completo esta ficha de indicador. Lo mismo que vimos en evaluación de desempeño. Hay formatos de evaluación de desempeño más básicos y hay unos más completos. Aquí estamos viendo lo mismo, básicos y completos. Bien, ustedes deciden qué información va a contener esa ficha del indicador, pero están viendo ustedes varios ejemplos para que estructuren de la mejor manera una ficha de indicador. Acá están viendo otra percepción de otra ficha de indicador. Simplemente es presentación. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word, pero lo importante es que tengan en cuenta, digamos, las partes componentes que contiene una ficha técnica de un indicador de gestión. Aquí está otro ejemplo. Otro ejemplo. Bien. Y este es muy importante porque es la tabla de indicadores de un proceso de talento humano. Ustedes van a definir 5 indicadores para la tercera evidencia, 5 indicadores de talento humano. No quiere decir que sea sobre estos los que ustedes van a evaluar. Ustedes pueden hacerlo sobre otros indicadores, pero para que tengan en cuenta que una cosa es evaluar un proceso y otra cosa es evaluar un trabajador o un cargo. ¿Bien? Entonces, en este orden de ideas les muestro acá, usted puede evaluar, por ejemplo, el nivel de productividad de un trabajador o de un cargo. Bien, puede evaluar, por ejemplo, cantidad de horas perdidas, cuántas horas se ha ausentado un trabajador, cuánto tiempo él ejecuta una labor. Eso ya es decisión, obviamente, de qué necesitan evaluar y de dónde van a obtener esa información. Eso es otro problema que a veces he visto en la estructuración de los indicadores. Hay veces que para formular el indicador no tienen en cuenta de dónde van a obtener la información. Pueden copiar y pegar de internet, pero si no saben cómo van a obtener la información, ese indicador va a quedar en el Excel. No va a servir de nada. El objetivo cuando usted formula un indicador es que sepa que esa información, ese numerador y ese denominador, lo pueden obtener, pueden tener esa información para calcularlo y que el compromiso de esa persona que suministra esa información sea constante, ¿bien? Porque también pasa eso. Hay personas que saben que tienen que entregar el indicador, pero si no los acosan y no les dicen que tienen que entregarlo cada tanto tiempo, no entregan los reportes de indicador y ese indicador nunca se evalúa. Hay indicadores en cuanto a nosotros de gestión logística y transporte que específicamente nos atañen para nosotros. Indicadores de gestión logística, por ejemplo, en compras y aprovisionamiento, en producción e inventarios, en almacenamiento y bodegaje, me voy a enfocar más en este. En este caso, estos indicadores permiten a las empresas comparar el costo por unidad almacenada para decidir si es más rentable subcontratar un servicio de almacenamiento o tener uno propio. La persona responsable de analizar estos indicadores es el centro del CEDI o el centro de distribución. Por ejemplo, en este caso, ¿qué indicadores tenemos? Costo de unidad almacenada en bodega, costos de unidad despachada, costo de despacho por empleado, nivel de cumplimiento de despacho, entre otros indicadores. En cuanto a transporte y distribución, muy importante para nosotros, el transporte es la actividad que consume más recursos y esfuerzos dentro de la gestión logística, dentro de la cadena de abastecimiento, por su fuerte impacto en los activos, inversiones y en el cliente o consumidor final. Tenemos entonces indicadores en este sentido, por ejemplo, de costos de transporte versus ventas, costo operativo por conductor, entre otros. ¿Bien? Bueno, aquí vemos un ejemplo, esto ya es otro ejemplo de lo que ya había explicado, el comportamiento de un indicador, la ficha técnica, digamos, las variables que nos han dado por cada periodo, el valor del indicador, el comportamiento, digamos, la graficación de estos datos, y aquí nos muestra el comportamiento del indicador en el tiempo. Y aquí les tengo un chistecito. Todo el día pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes. ¿No te das cuenta cuánto daña nuestra relación?
Y responde Junior. ¿Qué dice Junior acá entonces? Un 63%. Le hago rápido el cálculo. Muy bien, gracias Junior por apoyarme. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo las ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo les pareció el tema de indicador? Los indicadores de gestión. ¿Sencillo? ¿Sencillo? ¿Comprendieron el tema? ¿La importancia de los indicadores? Sí, señora, por mi parte está claro. Los caballeros, ¿qué opinan? Igual, profe. Muy claro, profe. Muy claro. Oh, ok, bueno, pues muy importante esta frase que están viendo en la diapositiva y dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Muy importante y muy efectiva realmente en el hacer esta frase. En conclusión, los indicadores de gestión nos permiten evaluar o hacer seguimiento al cumplimiento en la ejecución del presupuesto y en general de cualquier proceso organizacional. Empezamos entonces a explicar la primera evidencia de desempeño y producto, llamada realización de informe e infografía método de evaluación de desempeño. Las tres evidencias que voy a explicar a continuación son evidencias de carácter individual. Vamos a ver entonces estas evidencias en plataforma, cómo las pueden ustedes encontrar. Vamos a ver en plataforma, aquí me va a sacar por el tiempo de ausencia. Vamos a ingresar nuevamente. Y previamente les voy a mostrar dónde están ubicadas las evidencias para que sepan cómo enviarlas, el material de formación que deben estudiar. Y ya empiezo directamente a explicar cada una de ellas. Bien, entonces aquí ya vemos, ya vamos ingresando. Un momento, por favor. Ay, ay, ay. Listo. Muy bien, entonces ingresamos a contenido del curso. Voy a ampliar aquí un poquito más porque me gusta trabajar con la letra chiquita. Ingresamos a contenido del curso, vamos a fase planeación, vamos a actividad de proyecto 3 y vamos a ver entonces qué material de formación necesito estudiar para el desarrollo de las tres evidencias que voy a explicar a continuación. Ingresamos al material de talento humano, vamos a ver el contenido que tenemos aquí, en el que ya expliqué la sesión anterior. Bueno, el que nos hace falta es el de evaluación de desempeño. Aquí nos está diciendo el concepto de evaluación de desempeño, los tipos de evaluación de desempeño. Yo expliqué uno más de los que están acá. Metodología para diseñar evaluaciones de desempeño, entre otros. Tipos de evaluación de desempeño, indicadores de gestión, acá también van a ver los indicadores de gestión, y planes de mejoramiento. Eso en cuanto a material de formación, importantísimo estudiar. Ahora, la guía de aprendizaje 3. La guía de aprendizaje 3, en la página número 6, nos está explicando la primera evidencia, realización de informe de infografía, método de evaluación de desempeño. Es una evidencia muy sencilla. La segunda evidencia que explicaré el día de hoy es la de elaboración de la lista de chequeo para evaluación de desempeño. Y la tercera evidencia es la de diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora. Esas son las tres evidencias explicadas en la guía de la página 6 a la página 7. Bien. Ahora, ¿dónde están las evidencias? Las evidencias están ubicadas. La primera evidencia está ubicada en la tercera evidencia, en el tercer enlace. Vamos entonces, aquí nos está indicando que está en la página número 3. Página 3. Realización de informe de infografía, método de evaluación de desempeño. Aquí está el instrumento de evaluación sobre el cual voy a calificar esta evidencia. Y una vez esta evidencia ha sido desarrollada, se cargará desde el enlace correspondiente. Ahora, la segunda y tercera evidencia, ¿dónde está? Ingresamos al cuarto enlace. Aquí está la evidencia, elaboración de la lista de chequeo para evaluación de desempeño y la evidencia de diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora. Bueno,
Para esta primera evidencia, segunda evidencia, perdón, de elaboración de lista de chequeo para evaluación de desempeño, van a tener 2 anexos que necesitan estudiar previo al desarrollo de esta evidencia. En este primer anexo está el formato de evaluación de desempeño, que es este. Bien, ya les voy a explicar. La idea es que usted sobre este formato, yo ya les he mostrado hoy varios formatos, tenga usted en cuenta este formato para desarrollar esta evidencia. Bien, lo puede copiar y pegar, editarlo sobre este trabajar o desde uno diferente, partir diferente. El otro anexo, el anexo 2, es un libro. Un libro que se llama Diseño del proceso de evaluación del desempeño del personal y sus principales tendencias. Es un libro, es muy cortico, es de 29 páginas, pero aquí les estamos dando mayor información sobre el proceso de evaluación de desempeño, su planificación, el diseño del sistema de evaluación, entre otros, para ahondar un poco más en el conocimiento de esta importante temática. Y el tercer enlace es el instrumento de evaluación sobre el cual voy a calificar esta evidencia. Una vez la evidencia ha sido desarrollada, de acuerdo a los parámetros que a continuación les voy a indicar, debe ser cargada a través de este enlace. Y la tercera evidencia a explicarles el día de hoy es la evidencia de diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora. Para el desarrollo de esta evidencia deben tener en cuenta este anexo 1, en el cual cuentan ustedes con la explicación de los 6 indicadores claves para la gestión del talento humano. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta información para poder definir esos 5 indicadores que van a formular para esta tercera evidencia. El segundo anexo que ven ustedes aquí, ahí en el enlace de la evidencia, es unas diapositivas de indicadores del sistema integrado de gestión de la Universidad del Quindío. Tienen ustedes ahí entonces esa información para poder ustedes estudiar de mayor manera esta información. Muy bien. Entonces, esta es otra información adicional de todo el material de formación que el día de hoy les he explicado. Bueno. Una vez la evidencia ha sido desarrollada, sobre estos criterios van a enviarla desde este enlace. ¿Preguntas de cómo enviar las evidencias o el material de formación tienen? No, profe, muy claro. Todo muy claro, profe. Muy bien, ok. Entonces, ahora sí, al grano como el dermatólogo, muy atentos a la explicación de la primera evidencia, realización de informe e infografía, método de evaluación del desempeño. Una vez estudiada la información de referencia, es decir, el material de formación en cuanto al capítulo 4, evaluación de desempeño, una vez estudiado esta información, ahora usted lo que va a hacer es tener en cuenta la evidencia que expliqué en la sesión anterior, elaborar un informe comparativo de perfiles. Aquí les tengo un pantallazo de esa sesión anterior para que se acuerden. En esta sesión anterior, aquí lo que hicimos fue elegir 2 cargos, ¿bien? 2 cargos de transporte de pasajeros y de carga, uno y uno, y sobre estos 2 cargos definieron el nivel académico y las funciones, ¿bien? Entonces, vamos a elegir solo uno de esos 2 cargos ya previamente desarrollados en la sesión anterior, en la evidencia de elaborar un informe comparativo de perfiles. Bien, entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Sobre esa elección de ese, entonces vamos a desarrollar esa evidencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un tipo de evaluación de desempeño laboral, un tipo de evaluación de desempeño laboral. Yo les expliqué hoy varios tipos de evaluación de desempeño laboral. Sin embargo, en el material de formación tienen el tipo de evaluación de desempeño laboral de evaluación de la actuación de personal, evaluación de desempeño de autoevaluación, evaluación de 180 a 360 y desempeño por competencias. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos tipos de evaluación de desempeño y sobre esos ustedes van a definir cuál es aplicable o conveniente para el cargo que eligieron. Por ejemplo, si usted va a trabajar, es un ejemplo, bien, que ustedes en esta evidencia anterior trabajaron técnico de operaciones, entonces van a elegir el técnico de operaciones, lo ponen acá, técnico en operaciones,
el tipo de evaluación de desempeño de acuerdo a ese cargo que es conveniente, más aconsejable que ustedes crean de acuerdo a lo estudiado. Entonces ustedes, de acuerdo a su criterio, dirían, no, para mí, para ese cargo, siendo yo digamos, el jefe inmediato, considero que sería bueno que elijamos la evaluación de desempeño de 360 grados. Bien, entonces usted pone aquí evaluación de desempeño de 360 grados. Pero usted también puede decir que también me gustaría hacer la evaluación de la autoevaluación, que el trabajador mismo también tenga una autoevaluación. Entonces usted puede proponer una o dos o hasta o hasta tres tipos de evaluación de desempeño. Idealmente, pues, mínimo una. Bien. ¿Qué más me está diciendo acá? Entonces, elaborar un informe donde se resalten los aspectos a evaluar y proponer un formato de evaluación, además una infografía a través de alguna herramienta como Canva, Geniali o la que usted desee, donde realice una invitación al personal de una empresa de transporte a participar en la autoevaluación semestral, resaltando sus ventajas. Entonces, aquí esta evidencia tiene dos partes. La primera parte nos está diciendo que seleccionen un tipo de evaluación, un cargo de acuerdo a la evidencia anterior y de acuerdo con la instrucción defina las funciones del perfil y los aspectos a evaluar en la evaluación de desempeño. Bien, eso es lo que nos está diciendo la primera parte. Entonces, para la primera parte, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer esta tabla que está acá. Es una tabla muy sencilla. Es un formato de evaluación de desempeño muy básico. Ustedes lo pueden alimentar, obviamente, con más aspectos, con más criterios en ella, porque hoy les expliqué varios ejemplos de formatos de evaluación de desempeño. Van a hacer esto, en este caso solamente esta parte del formato, lo que necesitamos es definir el método o el tipo de evaluación que vamos a seguir para la evaluación de desempeño de esa empresa de transporte. Bien, entonces es muy sencilla esta evidencia y es que solamente van a hacer esta tablita donde van a definir el nombre del cargo que van a trabajar, el tipo de evaluación que para ustedes es conveniente hacerle, las funciones de ese cargo que básicamente van a copiar y pegar las que pusieron en la evidencia de elaborar un cuadro comparativo en esta columna, simplemente es copiar y pegarlas acá, pero lo que sí es lo que van a agregar, pues son la columna de tipo de evaluación de desempeño, que esto sí es nuevo, que no la tiene esta información de la evidencia anterior, y la de aspectos a evaluar en la evaluación de desempeño laboral, donde aquí ustedes van a tener en cuenta que aquí en esta celda deben responder, deben definir las competencias laborales que van a evaluar, ¿bien? Recuerden que ya hoy les dije cómo se hace una evaluación de desempeño, qué recursos necesito para evaluarla. Para hacer esa evaluación de desempeño, pues uno de los recursos es las competencias laborales, son criterios o aspectos que se evalúan para esa evaluación de desempeño y las funciones que ese trabajador debe desarrollar. Entonces, las funciones ya están descritas en la columna anterior, pero aquí lo que van a decir es cómo desarrolla cada actividad. Entonces, el criterio, el trabajador, por ejemplo, el técnico en operaciones. El trabajador desarrolla la actividad tal de manera diaria, es un ejemplo. Bien, entonces, mínimo aquí en aspectos a evaluar van a definir mínimo 3 aspectos. Bien. Ok, y aquí esta columna de observaciones y hallazgos me lo van a dejar en blanco esta celda debido a que en esta evidencia no se está solicitando que se haga una evaluación de desempeño. Lo que simplemente estamos pidiendo es que se haga el formatico para que lo dejen como un estándar, para cuando ya se haga, pues simplemente aquí se tendría esa información que relacionar. Bien, esa es la evidencia, la primera parte. Acá, entonces, ¿qué me está pidiendo ahora en la segunda parte de la evidencia? Me dice que además van a hacer una infografía a través de una herramienta como por ejemplo Canva o Geniali u otra que sea para ustedes práctica o de fácil dominio, donde realice una invitación al personal de la empresa de transporte, estas evidencias y como todas las hacen sobre una empresa de transporte, ya sea ficticia o una en la que ustedes estén trabajando o conozcan, donde inviten al personal a participar de la autoevaluación semestral, tipo de evaluación de desempeño, autoevaluación,
qué se va a realizar y qué ventajas tiene. Entonces, aquí hasta les hice un ejemplo muy somero para que tengan una idea. Entonces, la segunda parte de la evidencia nos está diciendo eso. Aquí tienen un ejemplo, tienen que poner el logo de la empresa de transporte y pues básicamente lo que yo hice aquí es una cosa muy sencilla, pero ustedes obviamente no lo van a hacer así. Describen las ventajas de hacer esa evaluación, autoevaluación y la invitación. Aquí simplemente lo hice muy sencillo, ustedes obviamente lo van a hacer mucho mejor. ¿Cuál es el contenido que deben entregar para esta evidencia? Tengan en cuenta que esto es lo que me deben entregar para esta evidencia. Primero debe tener la portada, ese documento, ya sea en Word o en PowerPoint, debe tener la portada. Introducción, debe describir en 2 párrafos qué es y la importancia de la evaluación de desempeño. Bien, eso debe contener esa introducción. El tercer punto de su documento es el diseño propuesto del formato de evaluación de desempeño de acuerdo al contenido mínimo indicando nombre del cargo, tipo de evaluación de desempeño laboral aplicable o conveniente al cargo, funciones del cargo, aspectos a evaluar en la evaluación de desempeño laboral. Básicamente, estas columnas que están acá son las que se están pidiendo aquí. Bien. La segunda parte, entonces, de la evidencia es el diseño de la infografía. Entonces, ese es el cuarto punto que debe contener ese documento. Diseñar la infografía de invitación a participar en la autoevaluación institucional semestral de una empresa de transporte. Recuerden que esa infografía debe ser creativa. Lo que estamos buscando realmente es que aquí usted muestre no solamente que tiene el dominio de la importancia de este tipo de evaluación de desempeño, sino también que usted tiene la creatividad para poder mostrar esta información al personal. Finalmente, usted va a definir 2 conclusiones de lo aprendido luego de desarrollar esta evidencia e incluye las referencias bibliográficas que haya podido usted basarse para el desarrollo de esta evidencia. ¿Preguntas hasta acá? No sé si le puedan tomar fotico para publicar en el grupo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, está todo claro. Es muy sencilla esta evidencia, realmente. Bueno, esta evidencia se va a calificar sobre este estándar, ténganlo muy en cuenta, ese es el instrumento de evaluación, no lo voy a leer, pero la idea es que ustedes logren la última columna en todos los aspectos que están acá, para lograr el 100%. Bueno, evidencia de elaboración de lista de chequeo para evaluación del desempeño, evidencia individual, y esta evidencia dice lo siguiente. Una vez verificados los aspectos para elaborar y a considerar en la formulación de una evaluación de desempeño de talento humano, se solicita que el aprendiz elabore una lista de chequeo que le permita verificar el cumplimiento de los aspectos con los que debe contar la gestión del talento humano en las evaluaciones de desempeño para una empresa de transporte de carga. Ténganlo muy en cuenta, sobre esta empresa vamos a trabajar esta evidencia. Para ello, entonces, van a basarse en el perfil evaluado anteriormente en la evidencia de realización de informe de infografía, método de evaluación de desempeño, evidencia que acabo de explicar. Bien, deben simular la información que sea necesaria y seguir las recomendaciones que se dan en el documento anexo evaluación de desempeño laboral y diseño de evaluación de talento humano, que ya les expliqué dónde se descarga este formato de Word, que está en plataforma, ese es el anexo 1, y el anexo 2, que es el libro en PDF que está en plataforma. Bien, esos son los anexos que se mencionan acá. Ahí se los señalé para que no se pierdan de lo que ya previamente he explicado. Entonces, dice aquí que para esa lista de chequeo tenga en cuenta considerar aspectos relacionados a qué. Debe evaluar aspectos como la seguridad vial, aspectos como el cumplimiento de tiempos y horarios, uso adecuado de los elementos de protección personal, entrega de documentos a cargo, limpieza y el orden de su lugar de trabajo. Bueno, aquí les tengo un ejemplo Zoom para que lo que acabo de decir sea claro. De acuerdo a lo que previamente se está diciendo en la evidencia, aquí lo que se está indicando es que deben tener en cuenta el formato Word, que es uno de los anexos de esta evidencia, donde en ese formato pueden trabajar o ajustarlo o crear uno nuevo, donde incluya los siguientes aspectos a evaluar a un trabajador en una empresa de transporte de carga. Entonces, nos está indicando que debemos tener en cuenta esos 6 aspectos, aquí hasta se los puse con números. Esto es lo que está tal cual en la evidencia.
Y aquí, este es un ejemplo de un formato de evaluación de desempeño que yo ya se los había explicado anteriormente en la formación, que es este. Este formato, pues básicamente lo que hice fue tomar simplemente el pantallazo desde aquí hacia abajo. Entonces, para que no se pierdan, es este. Y aquí lo que me está diciendo es, mire, tenga en cuenta que entre estos 6 aspectos aquí hay uno como referente. Bien, entonces aquí me está diciendo el aspecto 2, cumplimiento de tiempos y horarios. Miren que en esta evaluación en este formato de evaluación de desempeño, en el criterio 8, puntualidad, nos está diciendo, cumple con los horarios establecidos en el trabajo, llega a la hora programada y entrega trabajos a tiempo de acuerdo con las fechas acordadas y cumple los términos determinados en el reglamento. Ese punto 8 es un soporte para que ustedes formulen los aspectos a evaluar en el criterio 2, que es cumplimiento de tiempos y horarios. Es decir, para que tengan una idea de cómo van a formular el criterio número 2. ¿Bien? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en el formato de Word, que es sobre el que les estamos dando como soporte para que sobre ese puedan trabajar, pueden agregar filas acá o borrar estas, para que tengan en cuenta, obviamente los criterios que están acá no son los que estamos pidiendo, sino es un ejemplo, pero los que vamos a evaluar son estos 6. Estos 6 deben estar acá. ¿Bien? Van a definir mínimo 2 criterios, como lo está pidiendo la evidencia, mínimo 2 criterios por cada uno de los 6 ítems que están acá. Y aquí se los hice para que no se les vaya a quedar ninguno por fuera. El objetivo es que ustedes hagan este formato de evaluación de desempeño, donde tenga obviamente la fecha de evaluación, los datos del evaluado, los datos del evaluador, las instrucciones de cómo diligenciar el formato, cómo se va a evaluar cada criterio. Yo aquí puse alto, medio, bajo, pero ustedes pueden evaluar sí o no, como lo vimos hoy en los formatos, o de 1 a 5, es de ustedes el formato. Simplemente estoy dándoles una orientación inicial y ustedes van a hacerlo de acuerdo a lo más conveniente para ustedes y para la empresa de transporte. Y aquí están relacionados los 6 criterios. Miren, seguridad vial, cumplimiento de tiempos y horarios, uso adecuado de elementos de protección personal, entrega de documentos a cargo, limpieza, orden y aseo en su lugar de trabajo. ¿Por qué tengo aquí las X? Porque aquí ustedes van a formular esos aspectos para evaluar la seguridad vial, el cumplimiento de tiempos y horarios, y son mínimo 2 aspectos a evaluar por cada uno de los 6 criterios. Mínimo 2. Nos está diciendo la evidencia que deben definir mínimo 2. Bien, entonces, aquí está. Esta es la evidencia. Es una evidencia realmente, pues, como ustedes la ven, muy, muy sencilla. Y en esta evidencia se debe entregar la evidencia de la siguiente manera. El documento debe contener lo siguiente. Primero, la portada. Luego, la lista de chequeo para la evaluación de desempeño de un trabajador en una empresa de transporte de carga. Bien. Conclusiones, mínimo defina 2 conclusiones de lo aprendido luego de desarrollada la evidencia y las referencias bibliográficas. Esta evidencia es muy sencilla porque ya les estamos dando un formato previo. Este formato usted lo puede trabajar sobre esta evidencia la puede trabajar sobre ese formato, pero obviamente tendrá que tener en cuenta que estos aspectos no los tiene el formato y los debe incluir y formular. Bien, entonces los debe hacer así como están viendo acá. Preguntas de esta evidencia, elaboración de lista de chequeo para evaluación de desempeño. Esta es la lista de chequeo que estamos pidiendo. ¿Lo tiene, no lo tiene? ¿Lo cumple, no lo cumple? ¿Lo debo llenar? ¿De pronto sería una pregunta? No. Se debe simplemente dejar el formato. Acá no deben poner si cumple, si no cumple, cuál es el puntaje total. No. Porque estamos pidiendo solamente es que definan esos aspectos y hagan como tal el formatico. ¿Bien? ¿Preguntas de la evidencia número 2? Ingeniera, ¿hay algún límite de preguntas o si yo coloco, ahí veo que hay hasta la 6ª, ¿está bien? Es decir, son 6 criterios. Para cada criterio van a ser mínimo 2 preguntas. Ok. ¿Sí? Ya si tú quieres hacer 3 preguntas, 4 preguntas para los criterios, pues ya es decisión tuya, pero mínimo son 2 por cada uno de los 6 criterios. Es decir, van a ser en total ¿cuántas preguntas? Sumándolas todas. Si son 2 por cada uno de los 6 criterios, ¿cuántas preguntas en total deben formular? 12. Exactamente.
Vale, gracias. ¿Bien? Ok. Los caballeros, ¿cómo van? ¿Ya se me durmieron? Julián Arango, Todo Rafael, muy bien, profe. Está claro. fuerte y claro. Muy bien. Entonces, tengan muy en cuenta, este es un ejemplo de un formato de evaluación de desempeño completo como el que vimos el día de hoy. Ustedes pueden hacerlo así o pueden tomar de referencia el que ya les estamos dando en plataforma en Word, pero les estamos dando todas las herramientas posibles para que tengan ustedes un muy buen desempeño en la entrega de esta evidencia. Esta evidencia se va a calificar sobre estos 5 criterios para que lo tengan muy presente. Y la última evidencia a explicarles el día de hoy está relacionada con la temática de indicadores, diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora, evidencia de carácter individual. Aquí tengan en cuenta que para el desarrollo de esta evidencia deben estudiar esta temática del capítulo 5 del material de estudio de talento humano, indicadores de gestión. Ya vimos esta información. El anexo 1 es este de los 6 indicadores clave para la gestión del talento humano y el anexo 2 es este documento de diapositivas del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad del Quindío. Bueno, ok. Esta evidencia consta de 2 partes, digamos la tercera pues son las conclusiones, parte 1 y parte 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta evidencia? Le voy a pedir el favor a Brian que me ayudes a leer este primer párrafo de esta evidencia. Te agradezco, por favor. Para el desarrollo de la siguiente actividad, se requiere que el aprendiz se remita al numeral 5 del componente formativo talento humano para conocer e identificar la información necesaria de los indicadores de gestión. Una vez finalizado el estudio, procederá a diseñar 5 indicadores de gestión aplicables para el talento humano, los cuales harían parte del informe de gestión mensual. Además, proponer 2 acciones necesarias dentro de conflictos relacionados al talento humano, donde se especifique quiénes serían los responsables de su implementación, el periodo de ejecución el periodo de ejecución y qué perfil de empresa de transporte deberá hacer seguimiento al cumplimiento. Qué pena. Muy bien. Gracias. Gracias, Brian. Muy amable por tu colaboración. Bueno, nos está diciendo en lo que acaba de mencionar Brian, que esta evidencia consta de 2 partes. Una primera parte que nos está diciendo que debemos diseñar 5 indicadores de gestión para el proceso de talento humano. Y otra parte donde nos indica que debemos proponer 2 acciones de mejora de 2 situaciones, para 2 situaciones que nos están suministrando, que son estas 2 situaciones. Una situación donde nos está diciendo que el personal operativo de camiones doble troque que transporta arena para una obra excede los límites de velocidad dentro de las zonas rurales. Y otra situación que se presenta para esta empresa es que se incrementó el consumo de combustible en los buses de transporte terrestre de pasajeros en rutas con pocas pendientes. Bien, entonces para la primera parte de esta evidencia, que nos está diciendo que debemos diseñar 5 indicadores de gestión aplicables para el talento humano, y aquí nos está diciendo que tengamos en cuenta que para ello pues debemos formular o definir la fórmula para esos 5 indicadores. Vamos a ver esa primera parte. Entonces, para esa primera parte, esto que están viendo acá, ojalá le tomen fotico, porque es casi, como siempre, les doy muy bien masticado todo para que no tengan ningún, digamos, problema para el desarrollo de la evidencia. Entonces, en esta primera parte, para definir esos 5 indicadores, tengan en cuenta guiarse sobre esta tablita. Pueden hacer esta tablita donde tenga 3 columnas, y aquí son 5 indicadores. Aquí lo hice con un indicador, pero son 5 filas. ¿Bien? 5 indicadores. Aquí puse, simplemente les puse 2 ejemplos de indicadores de talento humano, no para que los copien, sino para que tengan como referente de cómo se formulan los indicadores y cómo se diligenciaría esta tabla. En la primera columna de indicador, pues es el nombre del indicador. En este caso, el nombre es niveles de ausentismo de los trabajadores del área de operativa, del área de transporte.
o de distribución. Fórmula del indicador, es decir, cómo se obtiene ese indicador. Horas hombre ausentes, horas hombre trabajadas. Y el detalle de la descripción o la importancia o el objetivo de ese indicador. En este caso, a través de este dato importante puedes medir las ausencias de los empleados al lugar de trabajo, ya sea por faltas, por permisos o por retrasos al llegar. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los ejemplos de indicador. Acá hay otro indicador que se llama indicador de calidad de los pedidos entregados, que el día de hoy les expliqué muy detalladamente este indicador. Entonces, ahí tienen ustedes unos ejemplos y cómo lo pueden organizar a través de esta tabla, esta información de la parte A de esta evidencia. ¿Preguntas de la parte A de esta evidencia tienen? No, Para esta profe. evidencia les recomiendo investigación, inclusive en las empresas ya, si están trabajando, ya esos indicadores existen, pero pueden investigar o proponer cada uno de ustedes, obviamente, con lo aprendido el día de hoy y con lo aprendido en el material de formación. Bien, segunda parte de esta evidencia es proponer 2 acciones de mejora necesarias para solucionar las situaciones planteadas, definir para ello quiénes serán los responsables de su implementación, en qué periodo se debe ejecutar, quién o qué perfil a cargo debe hacer seguimiento a su cumplimiento de ejecución. Esto que está en negrilla es básicamente lo que está acá, donde se especifique quiénes serán los responsables de su implementación, el periodo de ejecución y qué perfil de la empresa de transporte debe hacer seguimiento al cumplimiento. Es decir, eso que está acá es tal cual lo que está acá en negrilla. Bueno, para eso les hice una tablita. Esta tablita es muy básica y creo que la mejor forma para poder responder a esta parte 2 van a hacerlo a través de esta tabla, chicos, y ese plan de acción. Para eso, en la primera columna van a poner descripción de la situación o el hallazgo, que es lo mismo, que se encontró, pues, las 2 situaciones que nos está diciendo el caso. Estas 2 situaciones, situación 1 y situación 2. Aquí esta situación 1 y situación 2. La siguiente columna lo que nos está diciendo, pues, es acción de mejora. ¿Qué acciones de mejora se van a emprender o se deben formular para evitar que esta situación se vuelva a presentar? ¿Qué acción de mejora se debe formular? En este caso, para la primera situación, donde dice que el personal operativo de camiones doble troque que transporta arena para una hora excede los límites de velocidad dentro de las zonas rurales, aquí formulé 2 acciones. Se deben formular mínimo 2 acciones. Bien, mínimo 2 acciones por cada situación, mínimo 2 acciones. Aquí es simplemente un ejemplo, no peguen sobre esta, no trabajen sobre esta, hagan sus propias acciones. Aquí formulé que la primera acción sería capacitación en normas de tránsito y consecuencias al exceder el límite de velocidad. Simplemente es un ejemplo para que no partan de cero y tengan esa información de entrada. Y la segunda acción, pues ustedes van obviamente a formular mucho mejor estas acciones que lo que están viendo acá. La siguiente columna es el responsable de la ejecución o de la implementación. En este caso, pues, esta capacitación internamente en la empresa de transporte no hay quien la dicte, entonces por eso se va a asignar un proveedor idóneo para poderlo hacer, y entonces pues aquí puse el proveedor XYZ. Y aquí iría la segunda acción, el responsable para la segunda acción, por eso puse 2. Y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Periodo de ejecución. ¿Cuándo se debe ejecutar? ¿En qué periodo esta acción? ¿Cuándo se debe ejecutar? ¿En qué periodo esta segunda acción? Y aquí en la última columna, ¿quién o qué perfil o cargo debe ejecutar ese seguimiento a esas acciones? Entonces aquí puse el jefe de transporte y aquí pues quien corresponda de acuerdo obviamente a la acción de mejora. Y la tercera parte de esta evidencia es conclusiones, donde en estas conclusiones deben ustedes definir la importancia de los indicadores y sus características, tal cual como lo está indicando aquí los lineamientos para la entrega de la evidencia. Conclusiones de la importancia de los indicadores y sus características. Bien, esa es la evidencia, es una evidencia investigativa y propositiva por el plan de acción. Es muy sencilla y es una evidencia que requiere obviamente que estudien el material, que se dediquen a hacerla, obviamente de acuerdo a los parámetros e indicaciones que acabo de comentarles, teniendo en cuenta también el cumplimiento de los criterios para evaluar esta evidencia para lograr el 100% de su calificación.
¿Inquietudes sobre la evidencia de diseño de indicadores de gestión y acciones de mejora tienen alguno de ustedes? Ya los voy a dejar. No se preocupen. Terminé. Recuerden, estimados aprendices, que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollen autonomía, disciplina y responsabilidad para llegar a la meta. Y eso es todo, estimados aprendices, lo que tenía preparado para ustedes. Espero que esta formación haya sido de su total agrado. ¿Me confirman, por favor, si hay alguna inquietud antes del cierre? No, profe, todo muy claro, muchas gracias. ¿Seguro? Última palabra. Patricia, Ultimísima Carlos, palabra. Carlos estuvo. Dime. Ultimísima palabra. Señora. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Estuviste muy ausente hoy, no te escuché. No, Estabas profe, pues concentrado. la verdad está pues así como para mí. Es que la verdad que le diga la verdad, la anterior clase no estuve. Entonces no, me siento un poco como perdido, pero me toca ponerme a verlo. No es lo único que no puedo decir nada más. Pero Bueno, no lo veo pero tan difícil, pero es extenso, por lo que veo. ujú, Profe, que Carlos es quiere una extenso. evidencia esa en grupo. Ah, sí. Ah, esas evidencias son muy sencillas y no las puedo poner en grupo porque atentaría contra mi ética profesional. Las Ok, evidencias grupales no son las... hizo nada. Ahí Es me un pasa, ahí chiste, me Papito Junior. Junior, sí, Dios mío santo. Bueno, mis chicos. Pero mire que Eh, se habla así, ¿eh? Rafael, Julie, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Patricia? No, señora profe, todo entendido, muchas gracias. Bueno, mis chicos, entonces nos No, vemos la señora, está próxima bien. semana. Muy bien. Me alegro mucho compartir nuevamente con ustedes. Espero que realmente todo haya sido muy claro y que tengan las mayores herramientas posibles para desarrollar de manera autónoma estas evidencias. Una feliz noche para ustedes, bonita semana, que Dios les bendiga. Que descansen. Igualmente, profe, que descanse. Chaito. Feliz noche, instructora. Profe, buenas noches. Muchas gracias, instructora, que está muy bien.